Ustedes saben que aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está ocupada por agua, ¿sí? Pero principalmente es agua salada, ¿sí? Entonces, de todo el agua que existe, solamente el 3% es considerada agua dulce, ¿sí? De ese 3%, las 2/3 partes se encuentran en los polos, formando los glaciares, los mantos polares, todo ello. Y la parte restante se encuentra formando los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, que es utilizada para el consumo humano, es utilizada para el regadío. Entonces, de aquí viene la importancia que tenemos que tener en el cuidado de esta agua, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el ciclo del agua, ¿sí? Primero, el agua que lo vamos a encontrar en estado líquido, ¿sí? Por acción del calor, por la radiación solar, tiende a evaporarse, ¿sí? El agua que se encuentra en el mar, el agua que se encuentra en el suelo, el agua que se encuentra en las plantas, comienzan a evaporarse. Entonces, esa agua de las plantas que se evapora se denomina evapotranspiración, ¿sí? Evapotranspiración. Luego, del suelo, del mar, de los ríos, se llama evaporación. Entonces, pasa agua en estado líquido a estado gaseoso. Se dispersa hacia la atmósfera, donde ustedes saben, les mencioné en la clase anterior, que a mayor altura la presión aumenta o disminuye. A mayor altura la presión disminuye. Claro, en el mar sí, a mayor profundidad, mayor presión. Pero estamos hablando de altura, en la atmósfera. A mayor altura, presión. Es por eso que dice, ¿no? Cuando vamos a la sierra, el agua hierve a 90, 95 grados, porque hay menor presión, ¿sí? Y también a mayor altura, menor temperatura. Y esto va a permitir la condensación del agua, ¿sí? Y esta condensación va a permitir la formación de las nubes que se mezclan en polvo y el agua a precipitar. Entonces, esta agua que precipita principalmente va a caer en el océano, principalmente. Pero va a haber otra parte que va a caer en las zonas continentales, en el suelo. Eso que cae en los continentes va a permitir la formación de ríos, de lagos, va a ocurrir lo que es la infiltración del agua, va a provocar lo que es la formación de desembocaduras, todo ello. Entonces, esta agua que se va a infiltrar se va a localizar en la parte del subsuelo, ¿sí? En la parte del subsuelo, donde van a formar lo que es, por ejemplo, las aguas subterráneas, ¿sí? Ahora, nosotros utilizamos principalmente aguas subterráneas, para lo cual pues hacemos pozos, ¿sí? Pero el problema viene pues que la tasa de renovación de estas aguas subterráneas es muy prolongada. Por ejemplo, las aguas subterráneas que estamos utilizando actualmente, ¿en qué época creen que se formaron? A nivel del Pleistoceno, donde era pues la era del hielo, que conforme se fue derritiendo, el agua siguió filtrándose en el suelo para formar. Entonces, el problema viene cuando hacemos un mal uso, ¿no? Cuando extraemos abundante agua y no se renueva esta agua subterránea, ¿ya? Entonces, el agua es muy importante. A ver, según su bioquímica, ¿en qué procesos biológicos participa el agua? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Para qué es importante el agua? ¿Ah? ¿Ciclo de Krebs? Se produce agua, ¿no? Pero ¿de qué manera participa el agua? fotosíntesis. Ya, ¿qué más? No participa en procesos hidrolíticos por las hidrolasas. Para cortar una molécula se necesita agua. Eso lo he dicho. No, En el ciclo de Krebs se produce agua. agua. Aunque en la primera etapa, no, para el reordenamiento de la molécula. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando lo que es el citrato se convierte en Citrafonidato. ¿Cómo se llama el compuesto intermedio? Es una hidrolasa. Citrafonidato. ¿Qué sucede ahí? Solamente hay un reordenamiento del carbono, donde hay ingreso de agua y salida de agua. Entonces ahí participa. ¿Ya? Entonces, el agua es muy importante para el funcionamiento de la vida, para el desarrollo de la vida. El problema viene cuando ésta se llega a contaminar, ¿sí?
Y la contaminación puede ser natural o puede ser antropogénica. ¿Alguien me puede indicar un ejemplo de contaminación natural? Natural. Sí, sería natural. Eso es antropogénico porque está participando en otro. Un ejemplo de contaminación natural sería, por ejemplo, Incendios forestales, por ejemplo. ya, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando hay incendios, entonces se libera en la atmósfera una gran cantidad de óxidos de nitrógeno que posteriormente van a precipitar y pueden caer en el cuerpo de agua. Esa es una forma. ¿Dónde encontramos mercurio, por ejemplo? En las rocas. Arsénico en las rocas. Cuando se da la meteorización, entonces se va fragmentando la roca y por acción de la lluvia llega a filtrarse y termina depositándose en un cuerpo de agua. Sería una contaminación natural. La contaminación puede ser también puntual o difusa. La contaminación puntual es cuando nosotros visualizamos directamente dónde está ocurriendo la contaminación. Entonces, por ejemplo, a través del sistema de alcantarillado, vemos cómo el agua va depositándose en los ríos o en el mar. Contaminación puntual. Pero, por ejemplo, cuando yo aplico no sé, un plaguicida, ¿no? Un herbicida, un insecticida, qué sé yo, lo que cultivo, ¿sí? La lluvia, ¿qué va a hacer? Va a provocar que estos contaminantes lleguen al agua subterránea por la correntía, ¿no? Se va desplazando por el subsuelo, terminan desembocándose en el río o en el mar, pero no hemos visto cuál ha sido el origen de esa contaminación. Entonces, por ejemplo, vemos un lago que contiene órganos fosforados. No sabemos cómo llegó o cuál fue el punto de origen. ¿Sería contaminación difusa? ¿Sí? Entonces, toda esta contaminación va a traer un desequilibrio en la composición microbiana del agua. ¿Sí? Y nuevamente recordando lo que damos en la clase anterior. Tenemos un cuerpo de agua. ¿Sí? ¿Qué microorganismos se van a encontrar aquí en la parte superior? Microalgas. Autótrofos. Ah, ya. Organismos fotosintéticos. ¿Sí? Organismos fotosintéticos. Pero si este lago tiene poca profundidad, yo les dije en la clase anterior, ¿no? Que aquí las bacterias rojas y verdes del azufre también pueden realizar fotosíntesis, porque van a aprovechar una longitud de onda que no están aprovechando estas. ¿Sí? Entonces son organismos fotosintéticos. ¿Sí? Pero esto debería ser organismos fotosintéticos oxigénicos y estos serían anoxigénicos. ¿Cuál sería la diferencia? En el primer caso, ¿sí? Como son fotosintéticos, van a consumir CO2 que se encuentra en la atmósfera y agua, ¿no? Para formar compuestos orgánicos. ¿Sí? Forman compuestos orgánicos más oxígeno, por eso son oxigénicos. ¿Ya? Pero en el segundo caso, los anoxigénicos también van a consumir CO2, pero no van a utilizar agua. ¿Sí? Aquí lo que van a utilizar va a ser azufre. ¿Sí? Azufre. Donde se van a producir compuestos orgánicos, pero ya no van a producir oxígeno. Lo que van a producir aquí va a ser ácido sulfúrico. ¿Sí? Fotosintéticos oxigénicos, fotosintéticos anoxigénicos. Entonces, aquí la importancia viene en la producción de estos compuestos orgánicos. Entonces, esos compuestos orgánicos van a ser aprovechados por los heterótrofos que también se van a encontrar por esta zona. ¿Sí? Los heterótrofos. ¿Sí? Aquí también pueden haber heterótrofos, ¿no? Están aprovechando estos compuestos orgánicos, ¿no? Donde nuevamente van a generar CO2, ¿sí? Y otros metabolitos. Entonces, podríamos decir que en el fondo se podrían ir generando unas condiciones anaeróbicas, ¿sí? O sea, no hay oxígeno, ¿sí? Y el detalle está en lo que quería decirles es que, por ejemplo, los microorganismos que crecen en presencia de oxígeno se denominan como aerobios. Y los que crecen en ausencia de oxígeno, pero hay aerobios estrictos y hay aerobios facultativos. Anaerobios estrictos, anaerobios facultativos. ¿Saben cuál es la diferencia? Dependiendo de la condición, los facultativos no utilizan A ver, ahorita hablamos de eso. Entonces, los aerobios estrictos solamente crecen en presencia de oxígeno. Solamente. Si no hay oxígeno, se mueren. Los anaerobios estrictos crecen solamente en ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno, se mueren. Pero ¿qué pasa con los aerobios facultativos, los anaerobios
facultativos. ¿Será lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Los dos van a crecer en presencia La de oxígeno. concentración que haya. Acá dice, son, por ejemplo, para el segundo caso, son facultativos para la anaerobiosis. Facultativos para la anaerobiosis. Significa que principalmente crecen en presencia de oxígeno. Pero si no hay oxígeno, igual van a crecer. ¿Sí? El primer caso, son facultativos para la aerobiosis. Principalmente van a crecer en ausencia de oxígeno. Pero si hay oxígeno, igual van a crecer. ¿Quedó claro? Listo. ¿Me sorprende? ¿No está bien? Sí. Entonces, los compuestos orgánicos que se van acumulando aquí son aprovechados por los heterótrofos, que son generados por los productores primarios. Pero también hay compuestos orgánicos que llegan de manera foránea. ¿Cómo creen ustedes que van a llegar compuestos orgánicos de fuera de este ambiente? Corriente. Ah, no, es un estanque, ¿no? De manera natural, estamos hablando. De manera natural. Las aves. Ya puede ser, ¿no? Por ejemplo, las aves van volando, defecan, caen, se pueden generar ahí compuestos orgánicos. Otro, por ejemplo, les dije en la clase anterior que en las nubes hay algunos microorganismos fotótrofos y en menor cantidad de heterótrofos, que de alguna manera se van a lisar, van a morir y sus componentes citoplasmáticos van a quedar expuestos. Y por precipitación, ¿no? Cuando se forman las lluvias, caen, están arrastrando esos microorganismos muertos o vivos. Pero si hablamos de los muertos, todos sus componentes orgánicos están cayendo al agua. O por ejemplo, cuando cae una hoja, es un compuesto orgánico que posteriormente se va descomponiendo. ¿Sí? Entonces, los compuestos orgánicos pueden ser sintetizados por los mismos microorganismos o pueden venir de afuera. ¿Ya? Pero por la contaminación que nosotros mismos generamos, nos estamos incorporando mayor cantidad de compuestos orgánicos. ¿Cuál es el problema que un ambiente acuático tenga estos compuestos orgánicos? ¿Saben qué es el DBO? Me imagino que les suena en química. DBO. Demanda bioquímica de oxígeno. Demanda bioquímica de oxígeno y el DBO sería demanda química de oxígeno, ¿no? Entonces, la presencia de compuestos orgánicos tiende a agotar la cantidad de oxígeno que pueda estar disuelta en el agua. Y esto podría afectar a los organismos acuáticos, a los peces, a los bivalvos, ¿no? Los camarones, lo que pueda haber por ahí. Necesitan oxígeno, pero como se está consumiendo por la presencia de estos compuestos orgánicos, entonces puede provocar la muerte, puede generar zonas anóxidas. Entonces, para determinar la concentración, para determinar la cantidad de compuestos orgánicos que hay en un ambiente, se puede determinar por demanda bioquímica de oxígeno o por demanda química de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que la demanda bioquímica de oxígeno se debe pues al consumo de oxígeno por la parte biológica, por los organismos. Y la demanda química de oxígeno por compuestos químicos. Tienen a consumir el oxígeno. ¿Sí? ¿Están entendiendo la? Entonces, para ello tenemos que hablar un poquito sobre calidad del agua. ¿Sí? ¿Qué significa que un agua tenga buena calidad? Primero va a depender del uso que le vayamos a dar. ¿Sí? Un agua, por ejemplo, que es destinada para el consumo humano, tiene que tener una característica diferente que el agua que se puede utilizar para la recreación. O el agua que pueda ser destinada, por ejemplo, para cultivo de peces, por ejemplo. Tiene que tener distintas características. ¿Sí? Distintos tipos de calidad. Pero si nos referimos específicamente para el agua para consumo humano, ¿sí? Y si vemos sus características microbiológicas, tienen que considerarse los microorganismos que pueden y que no pueden estar ahí en esa agua. Por ejemplo, los coliformes totales, 0, no tiene que haber. ¿Sí? Y en este caso se expresa en unidades formadoras de colonia por cada 100 mililitros.
0. Tenemos los coliformes termotolerantes. Tiene que haber 0. E. coli, 0. Pero les mencioné también, por ejemplo, los heterótrofos. Heterótrofos puede haber, pero ¿cuánto es la cantidad máxima que puede haber? A ver, esto está expresado en menor de 500. Pero esto mucho depende de las leyes. Por ejemplo, aquí en el Perú, máximo debe haber 500. En otros países, máximo 100. ¿Ya? ¿Qué más no debe haber? No debe haber virus, no tiene que haber hongos, no tiene que haber algas. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de quistes de protozoos, si hablamos de huevos de mintos, ¿no? 0 también. ¿Sí? Entonces, lo único que se podría permitir, la presencia de los heterótrofos. ¿Ya? Para determinar que un agua es de buena o de mala calidad. ¿Sí? La última vez que enseñé micro les dejé un trabajo sobre esto. ¿Les dejo trabajo? No. Gracias. Suficiente con bioquímica, ¿no? Sí. Bueno, continuamos. ¿Cuál es tu Agua precio? Bueno, aguas residuales. ¿Sí? Es un residuo líquido que es transportado por el sistema de alcantarillado y depositado en un cuerpo de agua, ¿sí? El cual pues debe recibir un tratamiento previo antes de que sea dispuesto, por ejemplo, en los ríos o en el mar. Y hay distintos tipos de aguas residuales. ¿Sí? Puede ser agua residual urbana, aguas residuales industriales, aguas residuales de sistemas agroganaderos, tenemos aguas residuales de sistemas fluviales, ¿no? En este caso solamente vamos a hablar de aguas residuales urbanas, ¿sí? Y aquí tenemos que tener en cuenta la composición, y la composición muchas veces depende de las características de la población, de las actividades que vayan a realizar. ¿Ya? Entonces, estas aguas residuales están conformadas por un 99.9% de agua. ¿Sí? 99.9% de agua. El porcentaje restante corresponde a sólidos. Y de esos sólidos pueden ser de naturaleza orgánica y pueden ser de naturaleza inorgánica. ¿Ya? Ejemplos de compuestos orgánicos que pueden encontrarse en las aguas residuales. ¿Ah? Compuestos orgánicos que pueden encontrarse en las aguas residuales, ¿no? Entonces, pero primero, en estas aguas residuales, ¿no? ¿De dónde provienen? Claro que de los vivientes, ¿no? Pero principalmente vienen de lo que son los excrementos, las orinas, ¿no? Pero también provienen, por ejemplo, del lavado de los alimentos, de las duchas, provienen del lavado de la ropa, todo eso conforma el agua residual urbana, ¿sí? Entonces, de los compuestos orgánicos, como ya mencionó ahí nuestros compañeros, tenemos aquí las grasas, ¿no? Las grasas, los aceites, ¿qué más? ¿Ah? Pero eso es industrial ya. Aguas residuales urbanas. Pero eso es inorgánico. Aunque cuando tú te refieres a compuestos nitrogenados, ¿de qué forma puede ser orgánico? La proteína, ¿no? ¿Qué más? Carbohidratos. ¿Ah? Carbohidratos. Carbohidratos. Y ahora, de estos carbohidratos
Por ejemplo, ¿cuál? Azúcares. Por ejemplo, cuando lavamos, las frutas, ¿no? ¿Qué estamos liberando ahí? Monosacáridos, ¿no? Por glucosa, fructosa. Desechamos, por ejemplo, las cascaritas de las frutas, ¿no? Celulosa, puede haber almidón, todos esos, ¿no? Carbohidratos. Esos. ¿Ya? Y de compuestos inorgánicos, Metales pesados. ¿En tu casa? podría haber poquísima cantidad. ¿Sí? No es común, o sea, como dije, mucho depende de la naturaleza de la población. Alguien, por ejemplo, ¿dónde claro. encontramos metales pesados? En las pilas, en los fluorescentes. Pero puede ser, depende de la ubicación del lugar, pues, ¿no? Porque En la ciudad. en los pueblos, cuando cosechan, y si está cerca de una industria minera, esos pueden contener los metales pesados. Pero ten en cuenta, agua residual, o sea, el agua que se está generando pasa por un sistema de alcantarillado y se deposita en una planta de tratamiento. O sea, en el caso que tú me dices, ¿cómo es que ese metal llegaría al sistema de alcantarillado? O sea, de los alimentos que ellos producen para ellos mismos pueden estar contaminados por... Pero, por ejemplo, si tú hablas de un vegetal o una fruta que ha Ya. absorbido los metales pesados que estaban en el suelo, cuando tú lo lavas va a pasar al agua, o que cuando tú lavas y lo comes se está acumulando en tu cuerpo, que es diferente. ¿No? y sale del cuerpo. No quedan retenidos, Ya, quedan di que retenidos. sí. Los metales pesados quedan, por eso que nos causa toxicidad. Pesado. ¿Ya? Entonces, compuestos inorgánicos, podemos mencionar fósforo, nitrógeno. Como le dije, puede haber por ahí metales pesados, pero en pequeña cantidad. Ahora, de esto, del fósforo, ¿sí? ¿En qué forma lo podemos encontrar? En forma de fosfatos, ¿sí? En forma de fosfatos, ¿ya? ¿Y el nitrógeno, en qué forma lo podemos encontrar? Nitrato, ¿qué más? Nitritos. Ya, ¿qué más? Amor. Amoníaco. Ya, amoníaco. ¿Ya? Son las formas en las que podemos encontrar su forma inorgánica, ¿no? Pueden haber otros, ¿ah? Pero al menos estos acá son los más importantes, ¿sí? Entonces, el detalle es que estas aguas residuales tienen que recibir un tratamiento para eliminar estos compuestos orgánicos y eliminar el fósforo y el nitrógeno. El fósforo y el nitrógeno son nutrientes, ¿sí? Son nutrientes, donde cuando se encuentran en un cuerpo de agua pueden ser aprovechadas, por ejemplo, por las microalgas. Y estas crecen masivamente y cuando mueren liberan sus contenidos citoplasmáticos que son aprovechados por los heterótrofos y agotan el oxígeno disponible, ¿sí? Generando, como le dije inicialmente hace ratito, zonas anóxidas. Allá, lo que les había dicho, ¿no? Esto les dije, ya está. Ahora, de estos sólidos, ¿sí? De estos sólidos que se encuentran en el agua residual, podemos encontrarlos como sólidos suspendidos o como sólidos disueltos. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si yo esta agua residual lo someto a un proceso de decantación, de filtración o de centrifugación y recupero sólidos, esos son sólidos suspendidos, ¿sí? Pero si no puedo recuperar los sólidos y aún quedan sólidos en el líquido, ya se habla de sólidos disueltos. ¿Me pueden entender? Entonces el detalle está pues, en poder separar, en este caso, los sólidos suspendidos, ¿sí? Eso es lo que se tiene que separar. Ahora, en estos sólidos, ¿sí? En estos sólidos tenemos los sólidos totales, ¿sí? Tenemos los sólidos fijos y los sólidos volátiles, ¿sí? Los sólidos totales incluyen la suma de sólidos fijos y los volátiles, ¿sí? El detalle está, como les dije hace un momento, ¿cómo puedo determinar yo los sólidos volátiles? Es un poquito difícil, claro, pero lo puedo determinar los sólidos totales con el DQO o con el DBO, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de oxígeno que se consuma por la presencia de estos compuestos orgánicos.
mencioné hace un momento, si es que hay incorporación de nitrógeno, fósforo y es aprovechada por las microalgas, que estas van a crecer masivamente, se denomina lo que es un proceso de eutrofización, ¿sí? Y la eutrofización pues es un problema, porque provoca la muerte de los organismos acuáticos. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando se van de paseo, qué sé yo, ¿no? Así, cuerpos de agua que están verdes. Entonces ahí se manifiesta la eutrofización. Entonces, se necesita tratar, ¿no? Se necesita remover o se necesita eliminar estos contaminantes, ¿no? Entonces, para eso se necesita lo que son bioreactores, ¿sí? Entonces, inicialmente habían lo que son los bioreactores discontinuos. ¿Qué significa? Donde, por ejemplo, acá tenemos el afluente, ¿no? O sea, el agua residual que se está generando y está llegando a la planta de tratamiento, donde acá tenemos el bioreactor, ¿no? Entonces acá tenemos, ingresa el afluente y el agua una vez que es tratada sale como efluente, ¿sí? Afluente, efluente. Entonces aquí se van dando todas las reacciones para ir eliminando esos contaminantes que les había dicho, ¿sí? Se trataba y era eliminado el agua. Sería un bioreactor discontinuo. El problema era que dependiendo de la población, ¿no? A veces aumenta la población, significa que va a haber mayor cantidad de afluente y muchas veces no daba el tiempo, ¿sí? No daba el tiempo para que se puedan dar todas las reacciones en este recipiente. Entonces por eso existe lo que es el bioreactor continuo, donde no es un solo recipiente ahora, son varios, ¿no? Varias áreas donde el agua, ¿no? Va pasando por cada una de estas etapas y en cada una de estas va ocurriendo diferentes reacciones. ¿Queda claro? ¿Sí? Efluente. Entonces, como el dije, segundo. hay que eliminar Ese es discontinuo. los orgánicos, el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Es lo que se busca eliminar. Entonces, aquí hay varias formas de tratar estas aguas residuales. El más común sería a través de los lobos activados. ¿Ya? Esto ustedes lo van a ver en el curso de residuos líquidos. ¿Ya? Los residuos líquidos cuando están en octavo, sí. Entonces, este tratamiento que vaya a recibir esta agua tiene que darse o puede darse en condiciones oxigénicas, o sea que va a haber oxígeno, en condiciones anoxigénicas y condiciones anaeróbicas. ¿Entienden la diferencia? Entonces, puede ser condiciones oxigénicas o aeróbicas, ¿ya? Condiciones aeróbicas, las anoxigénicas y las anaeróbicas. ¿Ya? Condiciones aeróbicas va a haber oxígeno, ¿sí? En las anoxigénicas y las anaeróbicas, oxígeno no hay. Pero ¿cuál será la diferencia? La diferencia es que aquí hay nitratos y aquí no hay nitratos. ¿Ya? Entonces, les mencioné, queremos remover los compuestos orgánicos. ¿Cuál será más adecuado? ¿Aeróbicos, anoxigénicos o anaeróbicos? Según su bioquímica, ¿dónde se obtiene o se degrada mejor los compuestos orgánicos? ¿Con oxígeno o sin oxígeno? Con oxígeno. Con oxígeno. Entonces aquí principalmente serían reacciones aeróbicas, ¿sí? Entonces en este tanque que se pueda contener esta agua residual hay que suministrarle oxígeno, ¿sí? Se va suministrando aire. Entonces, si hablamos de lo que es la remoción de estos compuestos orgánicos, cuando son degradados por los organismos, ¿qué se va generando? CO2, agua, y se va generando. ¿Qué más se podría generar debido a la degradación de compuestos orgánicos? Si son carbohidratos, solamente esto. Si son lípidos, solamente esto. Pero si son proteínas,
Compuesto nítrico. ¿Cómo cuál? Amonio. De amonio. ¿Sí? Es lo que se genera. Ahora, ¿quién se encarga de degradar estos compuestos orgánicos? Estos logros activados, ¿sí?, es un conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, nematodos, rotíferos, protozoos, todos participan ahí, cada uno de ellos tiene una función, ¿sí? Pero principalmente ya hablamos de las bacterias. Entonces, les dije, la materia orgánica en condiciones aeróbicas, y por ahí va a haber otros nutrientes, ¿no? Puede ser fósforo o algún otro nutriente que vaya a necesitar, ¿no? Son degradados, CO2, el amonio. ¿Qué significa esto? Esta es la biomasa, porque los microorganismos, conforme van creciendo, va aumentando su número, ¿sí? Van formando sus compuestos orgánicos. Entonces esto corresponde a la biomasa microbiana que se va a generar, ¿ya? Ahora, para eliminar lo que es el nitrógeno, ¿sí? Para eliminar el nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno tiene, ¿cuántos estados de oxidación tiene el nitrógeno? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta. ¿Seguro? ¿Seguro? Muy bueno. El nitrógeno tiene más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Sí? Si trabajan con estos estados de oxidación, van a formar los óxidos metálicos. ¿Sí? Si trabajan con estos estados de oxidación, van a formar los anhidridos. ¿Sí? Si estos óxidos que se pueden formar aquí, los óxidos metálicos, reaccionan con agua, ¿qué tipo de compuestos se van a formar? Los hidróxidos. ¿No? Los hidróxidos. Pero si estos anhidridos reaccionan con agua, ¿qué se va a formar acá? Ácidos oxácidos. ¿Sí? Los ácidos. Ya, muy bien. Entonces, para remover, ¿sí?, para remover el nitrógeno, ¿pero en qué forma va a estar el nitrógeno? Hace ratito lo escribí. Amonio. En forma de amonio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante remover ese amonio? Porque es tóxico. Si se vierte directamente al río o al mar, puede provocar la muerte de los animales acuáticos. Además, hace ratito hablamos sobre la demanda química de oxígeno, que son compuestos inorgánicos que van a consumir el oxígeno. Entonces, la presencia de este amonio incrementa la demanda química de oxígeno, por eso es necesario eliminarlo. ¿Okay? Entonces, para ello, tiene que pasar por un proceso de nitrificación y por un proceso de desnitrificación. ¿Sí? Nitrificación y desnitrificación. Entonces, primero, la nitrificación. En esta nitrificación, este amonio que se está formando ahí, que se está acumulando en el agua residual, tiene que ser transformada en nitratos por bacterias nitrificantes, que eso se realiza en 2 pasos. Ahora, tengamos en cuenta que estas bacterias nitrificantes son bacterias aerobias, son bacterias autótrofas, ¿sí? Entonces se necesita oxígeno y esto lo van a convertir primero en nitrito. ¿Sí? Aquí participa lo que es nitrosomonas. Nitrosomonas. Ahora, reacción aeróbica, anóxica o anaeróbica. Aeróbica. Sí. Una vez formado este nitrito, ¿sí?, también en presencia de oxígeno, pero en este caso lo realiza la bacteria Nitrobacter. Nitrobacter. ¿Ya? Lo convierte en nitrato. ¿Sí? A eso corresponde lo que es la nitrificación. Se da en condiciones anaeróbicas. ¿Sí? Luego pasa el proceso de desnitrificación. ¿Se acuerdan esto que yo les expliqué en biología? ¿Qué significa la desnitrificación? ¿En qué se convierte ese nitrato? En nitrógeno, N2, nitrógeno atmosférico, nitrógeno molecular. ¿Sí? Entonces,
tiene que ser en ausencia de oxígeno, la desnitrificación. Pero, ¿condiciones anóxicas o anaeróbicas? Anóxicas, Anóxicas. ¿Por qué anóxicas? porque hay nítrico. Porque está en nitrato. Está en nitrato. Entonces, aquí lo puedo realizar, por ejemplo, pseudomonas. Pseudomonas. ¿Sí? Entonces, este nitrato, ¿sí?, en condiciones anóxicas, se convierte en nitrito. Luego, este se convierte, a ver, vamos a ver, ¿cómo se llama este compuesto? Por eso estaba hablando sobre los estados de oxidación. ¿Ah? Óxido nítrico. Es eso. Este óxido nítrico se convierte en óxido nitroso y posteriormente se convierte en nitrógeno. ¿Sí? La desnitrificación. Y esto es un gas, ¿no?, que luego se va al aire y es una forma de eliminar el nitrógeno. Entonces, primero, para eliminar el nitrógeno, condiciones aeróbicas, luego condiciones Anóxicas. anóxicas. Muy bien. ¿Ven? Está fácil, ¿no? Ahora, el otro que tenemos que mirar es el fósforo. ¿Sí? El fósforo en el agua, ¿cómo lo podemos encontrar? Ya, forma de fosfatos, ya. Pero aquí podemos encontrar dos formas de fosfatos, en forma de ortofosfatos y en forma de polifosfatos. ¿Ya? ¿Cuál es el ortofosfato? Uno, dos, ¿no? Uno, dos. Orto, meta, para. El ortofosfato, Sí, es verdad. ese es el bastante conocido, ese es el ortofosfato. Ah, este es el- Ese es el ortofosfato. ¿Y por qué es orto? Por la ¿Cuántas configuración. moléculas de agua se le ha añadido? ¿Se acuerdan? Meta, piro, Orto, meta, para. No. no es por la cantidad de moléculas de agua que se le añade. Uno, dos o tres. ¿Sí lo corrigieron en el No, ciclo? sí, esta vez me acuerdo que era Orto, meta, para. pues. Dos. Yo recuerde, ya me olvidé mi química, que creo que era tres. Pero bueno, ese es el ortofosfato, ¿ya? Entonces, en forma de ortofosfatos o polifosfatos, fosfato inorgánico. El fosfato orgánico, el que se encuentra en las proteínas, no, en las proteínas no, el que se encuentra en los lípidos, los fosfolípidos, el que se encuentra en los ácidos nucleicos, ¿sí?, y también van a estar ahí. Entonces, para que se pueda eliminar este fósforo, primero, producto de la degradación del compuesto orgánico, ¿sí?, primero les dije, condiciones aeróbicas, ¿sí?, compuestos orgánicos en condiciones aeróbicas se convierte en CO2 más agua más amonio, ¿sí? Pero si se da en condiciones de fermentación, o sea, en condiciones sin oxígeno, ¿sí?, entonces al realizar la fermentación se van a producir unos ácidos, ¿no?, el ácido acético, el ácido propiónico, por ejemplo. Entonces son estos compuestos que se necesitan para poder eliminar esos ortofosfatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ácido acético, ¿cómo se llama su sal? Acetato, ¿no? Y para el propiónico sería el propionato, ¿sí? Entonces, ese acetato y ese propionato, supongamos, acá tenemos la bacteria, ¿sí? Para ello, en su interior, ¿sí?, en el interior de la bacteria, tenemos aquí gránulos, ¿sí?, gránulos que contienen los polifosfatos, ¿sí? Aquí van a estar los polifosfatos. Tengamos en cuenta que esta primera parte se da en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Condiciones anaeróbicas. Entonces les dije, en el medio va a haber acetato, va a haber propionato, ¿sí?, el cual el microorganismo lo va a utilizar como fuente de energía, ¿no?, para poder obtener energía. Y ustedes saben que, por ejemplo, en la glucólisis hay primero un pequeño gasto de ATP para poder obtener luego mayor cantidad de ATP. Entonces, para poder metabolizar este acetato y este propionato, se necesita también de energía. Esa energía le van a dar estos gránulos de polifosfato, que se van
fragmentando y se va generando ortofosfato. Y ese ortofosfato es el que sale al agua residual. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, estos acetatos, estos propionatos, como van ingresando en bastante cantidad, una parte se va a acumular. Se va a acumular en forma de polihidroxibutirato o en forma de polihidroxivalerato. Se van acumulando en condiciones ¿Ya te perdiste? Sí. anaeróbicas. ¿Sí? Luego se les somete a condiciones aeróbicas. ¿Sí? Se les somete a condiciones aeróbicas. Entonces, en estas condiciones aeróbicas que había estos gránulos de PHB, PHV, y en el medio había los fosfatos, ¿no? Los ortofosfatos. ¿Ya? Entonces, como no hay oxígeno, entonces igual va a buscar obtener energía, comienza a utilizar, comienza a degradar este PHB, este PHV. Y para ello tiene que ingresar estos fosfatos. ¿Sí? Ingresan estos fosfatos. El detalle está en que va a ingresar mayor cantidad de fosfato que el que se liberó inicialmente. Por eso que a este proceso se denomina lo que es la remoción incrementada del fósforo. ¿Sí? Porque inicialmente se libera, supongamos, 5 partes por millón, se libera en condiciones aeróbicas. Disculpen, en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Condiciones anaeróbicas, ¿sí? Sin oxígeno. Pero en condiciones aquí aeróbicas, la cantidad de fosfato que va a ingresar, por ejemplo, puede ser de 100 partes por millón. Entonces, como se está eliminando mayor cantidad de fosfato del agua residual, entonces el agua residual pues ya sale libre de compuestos orgánicos, sale libre de fosfatos, sale libre de nitrógeno. ¿Sí? Y el agua ya una vez purificada se puede eliminar, ¿no? Se puede vertir al ambiente. Entonces, ¿cuáles son los componentes? ¿Sí? ¿Cuál es la composición de estos lomos activados? Le dije, van a haber bacterias. De bacterias vamos a tener distintos tipos. Vamos a tener, ¿no? Las heterótrofas, van a haber las autótrofas, van a haber las productoras del azufre, ¿no? ¿Cuál es la función? En este caso, si hablamos de los heterótrofos, degradar la materia orgánica. ¿Sí? ¿Quién más va a degradar la materia orgánica? Los hongos, los protozoos, ¿sí? Degradan la materia orgánica. ¿Sí? Pero principalmente van a haber bacterias. También vamos a encontrar nemátodos, ¿no? Los nemátodos se van a encargar de consumir, por ejemplo, de ingerir los protozoos. ¿Sí? No es bueno que también haya bastante protozoos. ¿Ya? Los rotíferos también van a consumir protozoos, van a consumir bacterias. Y aquí un detalle son estas bacterias filamentosas, que tiene que haber una pequeña cantidad. ¿Sí? Porque si hay muchas bacterias filamentosas, ¿no? Como su nombre indica, forma como ramificaciones y el lobo activado sale como apuntado y no ejercería su función de descontaminación. ¿Ya? Aquí no les hablé. Esos son parámetros de la característica del agua. Yo les indiqué solamente características microbiológicas, ¿sí? Pero también hay características o parámetros físicos, parámetros químicos.